Entonces estamos live. Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo panel de RECA. Este es nuestro panel número 6, así que permítanme compartir pantalla y mostrarles qué será lo que haremos en este panel. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí. Gracias. Bien, entonces este es el panel número 6, cómo iniciarse en la investigación, y contamos con dos invitados muy especiales que cada uno contará con máximo 15 minuticos para contar su trayectoria y compartir algunas experiencias. Yo les envié a ellos unas preguntas que ya se las mostraré, que sería ideal, si quieren las pueden ir respondiendo mientras se presentan o al final de sus pequeñas presentaciones de quiénes son, qué investigación hacen, cómo han llegado a donde están. Podemos interactuar en una forma de panel. Entonces, este es nuestro panel número 6. Recuerden que el siguiente será dentro de 15 días sobre la vida de estudiante de posgrado. Entonces, también muy interesante para que estén pendientes de lo que sigue. Entonces, hoy, como se nos quedó la vez pasada algo en el tintero, que eran las becas en particular en Francia, Valentina nos hablará de eso en 3 diapositivas sobre experiencias que ella tiene y cómo conseguir las becas y oportunidades en Francia. Luego se presentarán nuestros dos invitados, Luis Núñez de la UIS y Nicolás Bernal de la UAM. Y luego, como les decía, pasaremos a un panel. Y al final, junto con Zaida, realizaremos algunos aspectos generales de tener en cuenta de cómo iniciarse en la investigación, en particular en astrofísica, y preparamos un material especial para que, no tanto desde la experiencia Saida o mía, sino de decirles qué información pueden encontrar y dónde la pueden encontrar. Así que empecemos con lo que se nos quedó la vez pasada, muy cortico. Valentina nos va a comentar y también agradecemos que Valentina otra vez nos acompañe y que la otra vez no alcanzamos. Gracias, Valentina. Bueno, no, con gusto. Aquí es un poquito tarde ya, pero bueno, esto es un poquito breve y les quería contar aquí en Francia. Yo estoy haciendo mi doctorado en el Laboratoire de Astrophysique de Marseille, en Marsella, al sur. Y bueno, en Francia hay dos grandes, digamos que entidades que manejan la parte de la investigación. La principal que maneja todas las áreas es el Centro Nacional de Investigación Científica, o el CNRS, y ya en la parte espacial está el Centro Nacional de Estudios Espaciales, que es el CNES. Bueno, en cuanto a programas de maestría y doctorado, hay que decir que la educación en Francia, como en la mayoría, o sí, en la mayoría de países de Europa, la educación es pública y a todos los niveles. Y las matrículas oscilan entre 400 euros a 3.000 euros al año. La variación tiene un origen en una ley que se aprobó hace poco y solamente aplica desafortunadamente a los extranjeros. Entonces, los extranjeros tienen que pagar un poco más desde maestría hasta doctorado, pero las universidades han decidido tener un fondo para no cobrarle esto a los doctorandos sobre todo. En la maestría a veces sí se cobra. Alejandro, creo que estamos viendo tu, tu otra parte de la pantalla. Ok. Ok, entonces, bueno, estaban lo de bueno, ahorita las universidades entonces están con un fondo y a los doctorandos no les cobran esos 3.000 o entre casi 4.000 euros de matrícula. Pero en las maestrías sí varía. Entonces hay universidades que lo cobran, hay universidades que no. Entonces yo les recomendaría aplicar lo más pronto posible para que no tengan que pagar eso o acogerse a alguna ayuda de la universidad para poder pagar el costo más alto de la matrícula. Y en Colombia, para buscar los programas, refiéranse a la página de Campus France, que se las puse ahí. Y además hay sedes en las principales ciudades del país. Creo que en Bogotá y en Medellín, no sé si en Bucaramanga hay otra. Pero si ustedes tienen la oportunidad, ellos en la página tienen como un programador de citas. Entonces ustedes pueden programar su cita y primero buscan el programa que les interesa y van a la cita y allá los orientan un poco en la parte
cómo pedir la visa y esto, porque la visa se hace por medio de ellos, como es una parte educativa, se hace por medio de ellos. Para maestría hay muy pocas becas, pero hay un programa muy especial que es el programa de Excellence IFEL, de excelencia IFEL, y ahí les puse el link. Esas becas salen cada año y son para varios programas, pero está enfocado también en ciencia. Y bueno, tienen que tener muy buenas calificaciones y es muy competitiva, pero bueno, pues se puede, y conozco varios colombianos que han tenido esa beca para maestría. Para doctorado, si ustedes deciden hacer el doctorado en Colombia, esa beca también aplica, pero es para hacer un año en Francia nada más. Y hacen el resto en Colombia, pero creo que pueden obtener la doble titulación, entonces es algo atractivo. Eh, bueno, para la maestría, como no tiene beca como tal, ustedes lo que pueden hacer es venir y siendo estudiantes los dejan trabajar el 60% del tiempo, es decir, los puede contratar una empresa o lo que sea, y ustedes se pueden ayudar dictando clases o dictando clases de español, por ejemplo, aquí es muy apetecido eso de dictar clases de español eh, o clases de física. Se tendrían que hablar con la universidad en la que tengan el programa. Y también hay un instituto que es muy especial, que es el Cruz, que tiene una red de restaurantes universitarios que es, ahí comprar la comida es muy barato. Vale como 3 euros 23 centavos el almuerzo, es realmente barato. También están las residencias estudiantiles, que son muy pedidas y pues, le dan prioridad a los franceses, pero sí se puede conseguir, son apartamentos pequeños, pero son individuales, tienen su baño, entonces pues está muy bien. Yo creo que esas residencias, y además son súper baratas. Además de eso, el sistema de salud es uno de los mejores del mundo aquí y de los que más cubren los gastos. El sistema es totalmente gratuito hasta el 70% y se debe tener una mutual, que es como un complemento, que cubre el 30% restante. Y esa también, si uno no tiene mucho dinero, el Estado también puede cubrir esa parte. Y además hay una entidad que se llama la CAF, que da algunos subsidios de vivienda precisamente a estos estudiantes que, pues, que pagar 400 euros mensuales es un poco duro. Entonces la CAF cubre un cierto porcentaje y pagan pues parte del arriendo. Eso para las maestrías. Bueno, si quieres pasar a la siguiente, por favor. Bueno, para los doctorados es diferente porque si consiguen un doctorado que está financiado junto con una universidad, entonces ustedes van a estar afiliados a lo que se llama la École Doctoral o la Escuela Doctoral, donde cada universidad tiene lugar para unos contratos laborales a término definido. Es decir, que ustedes van a ser trabajadores del Estado, porque pues la mayoría de universidades son del Estado, y además al final de su contrato van a tener derecho a chômage, que es derecho a desempleo, que por un tiempo, creo que es por 6 meses, después de terminar su contrato, les van a pagar el 70% del sueldo que tenían cuando eran doctorantes, hasta que consigan trabajo. También hay otro tipo de becas que son por parte del gobierno francés y creo que hay varios vínculos con la parte de la embajada en Colombia, entonces ahí tendrían que estar pendientes de los nexos que hay con la Cancillería en Colombia y con la Embajada de Francia en Colombia. También hay becas de otros gobiernos o también hay, ya que me acabo de acordar, hay otros tipos de contratos que son con la industria. Entonces ustedes pueden hacer su doctorado, pagado, digamos que la mitad de la beca la da la universidad o la mitad del sueldo la da la universidad y la otra mitad la da la industria. También puede pasar, aquí ha pasado mucho con la parte de ingenierías o que por ejemplo, los militares necesitan un sistema para vigilar satélites y eso. Entonces, si el doctorado, por ejemplo, es en mejoramiento de imágenes o
técnicas de óptica adaptativa, también aplica eso y hay muchas becas de ese estilo que también dan derecho a un contrato. La duración del doctorado aquí, es importante resaltar que es de 3 años, es un doctorado corto porque no hay exámenes de calificación como lo tenían otras universidades. Podría decir atrás en las Sí, sí, diapositivas. perdón. Es que tengo problemas con el teclado. Ya, qué pena. No, no te preocupes. Gracias. Y aquí desde el día 1 estás enfocado en el tema de investigación. ¿Qué más? Bueno, las extensiones son posibles, pero no está muy bien visto aquí, digamos, extenderse más de los 3 años. A no ser que haya una pandemia como ahorita, a mí se me extendió 6 meses, pero no me puedo extender a un cuarto año porque eso sería muy malo en mi hoja de vida. No sé por qué los franceses son así, no me pregunten por qué. Hay proyectos, bueno, financiados con la industria, ya les comenté eso, y hay dos buscadores, bueno, hay dos programas con el Centro Nacional de Estudios Espaciales. Cada año ellos sacan como, no sé, una decena de becas de doctorado. Esas son muy buenas porque el sueldo que pagan ellos es bastante alto, pero también es muy competido esas becas. Y bueno, salen cada año como por esta época o si no a principios del otro año. Entonces estén pendientes de ese link que les puse ahí, porque ustedes si quieren acceder a ese, digamos, desde la parte de la astronomía o la astrofísica, tienen que hacer uso de datos espaciales, o sea, tiene que ser un proyecto relacionado con algo espacial. No, si es algo muy teórico, por ejemplo, y no usan nada de datos espaciales o no sirve pues ese tipo de beca. Y también hay un buscador del CNRS, donde ustedes pueden buscar también doctorados en varios de los institutos que están en Francia. Y en la última diapositiva, entonces ahí les pongo como los principales laboratorios y observatorios. Todas estas entidades son especializadas en astrofísica y están todas afiliadas a universidades en toda Francia. Entonces, bueno, ahí me faltó también enlistar dos observatorios donde aún se generan datos científicos, pero que como tal no tienen programas de maestría ni doctorado, pero que sí están aliados con otros laboratorios. Por ejemplo, aquí el laboratorio de Marseille trabaja mucho con el Observatoire de Haute-Provence, que es un observatorio en esta región en el que pues todavía generan muchos datos y fue si no estoy mal, donde se descubrió el primer exoplaneta. Y el Observatoire du Pic de Midi, que está muy cerca, está en los Pirineos, está cerca de Toulouse. Y ya pues cualquier pregunta, si están interesados en Francia, me pueden contactar. Entonces, ahí estoy en el Slack. Y bueno, pues gracias. Es Vale, todo. gracias Valentina. Alguien, déjame ver, no, no puedo ver el chat. A ver, ¿alguien tiene una pregunta al Eh, respecto? yo estoy viendo el chat, pero no veo preguntas por ahora. Vale, bueno, muchas gracias. Sabemos que es tardecito. Hola. Bueno, listo. Entonces, bueno, continuamos nuestra agenda. Gracias, Valentina. Ya saben cómo contactarla. Cualquier otra duda. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer invitado de hoy, el profesor Luis Núñez. Entonces, bueno, yo creo, Luis, estás viendo mi pantalla, no, no, y todos la estamos compartiendo. Entonces, quisiera, como te lo habíamos comentado, que nos compartieras tu experiencia como investigador y tu trayectoria, cómo fue que entraste al pregrado, por qué estudiaste física, la parte del doctorado y tu investigación actual. Bueno, primero, dale, muchas gracias por esta oportunidad. Ok, tengo 15 minutos contestando preguntas y la presentación, o cómo quieren que haga la cosa.
¿Cómo Las las puedes ves? mezclar. Si quieres, puedes mezclar tu presentación con las preguntas. Igual, Ok, al final vamos a hacer más preguntas. Así que si falta alguna pregunta, la podemos volver a hacer o si te va ok, bien. si quieres, voy rapidito para echar el cuento. Como pueden ver, mi formación es fundamentalmente acá en América Latina, en Venezuela en particular, y eso hace más particular responder esta pregunta. O sea, ¿qué le hubiera gustado a ustedes saber antes que empezó la carrera científica? Realmente para mí fue montarme en el terreno científico, como dices tú, pero en el camino yo descubrí que a mí me gusta crear infraestructura para que otros trabajen. O sea, en mi labor en Venezuela participé en la construcción de toda la red académica, que no tiene nada que ver con física. Después construí y armé con otros colegas un centro de supercomputación, uno de los primeros de América Latina, que no tiene nada que ver con física. Y, y es para facilitarle las cosas a otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, es algo particular que uno va descubriendo en el camino qué es lo que le gusta hacer, ¿no? Entonces, ¿qué considera que realizó durante su comienzo en la investigación que le resultó beneficioso? La verdad es que no me acuerdo. Esa sí está muy lejos. ¿Cómo escoger un proyecto de investigación? Les voy a recomendar un libro que se llama PhD is not enough. El PhD no es suficiente, que es la cosa más preciosa. Está fue su segunda edición. Para mí fue una... O sea, yo asistía a un seminario del tipo que lo escribió y él además fue miembro del jurado de un amigo, de la tesis doctoral de un amigo, y hizo una presentación muy chévere y a la salida, yo estaba en Los Álamos, me compré el libro en la tienda y ahora descubrí la segunda edición. Es algo que de verdad es absolutamente sin pérdida ninguna de cómo alguien echa el cuento desde la visión de los países, digamos, desarrollados, de las oportunidades que hay en los países desarrollados para desarrollar una carrera científica y académica. O sea, el, como están grabando, no voy a decir que le voy a pasar el PDF, pero cualquier cosa por ahí anda. Después dice, en la actualidad, ¿cómo escoger un proyecto de investigación del lado de ustedes que les vaya a dar las herramientas para poder hacer otra cosa que no sea en la academia? ¿Okay? Es decir, en este momento yo creo que hay que incorporar esas habilidades blandas que tienen que ver con emprendimiento, tienen que ver con técnicas computacionales, que tienen que ver porque cada vez más es más difícil entrar en la academia, pero ahí quiero decir así, abiertamente que lo que yo hago para formar estudiantes es que ellos se sientan cómodos respondiendo preguntas. La carrera de un físico es que tú te hagas preguntas y que puedas responderte esas preguntas. En el medio está o eres físico computacional o eres físico experimental o tienes unas herramientas con las cuales te vas respondiendo las preguntas. Si trabajas para la industria, pues sencillamente alguien te pone las preguntas y tú ayudas con otras preguntas que te van saliendo. Entonces, en ese sentido, el proyecto de investigación que te guste, ¿okay? Porque le vas a dedicar muchas horas, y que te guste el tutor, porque eso es casi una relación de pareja que tú vas a tener durante 2, 3 años. O sea, si es un tipo muy bueno, es muchas de las cosas que dice el libro que le estoy diciendo, es un tipo muy bueno, va a tener muy poco tiempo para ti, pero si es un tipo que tiene mucho tiempo para ti, entonces de repente no tiene los suficientes contactos que tú vas a requerir para ir a otro sitio cuando te doctores. Entonces, yo te estoy respondiendo otra pregunta que es cómo tú escoges el tutor o cómo tú escoges el proyecto. Entonces, va por ahí. En la actualidad hay pocas plazas, eso es un poco lo que ya dije. Quería hacer una acotación apoyado en lo que yo he hecho en la vida. Es que lo indispensable para nosotros en América Latina es construir país, a pesar del país. Es decir, el país no quiere
o no entiende que necesite ni investigadores ni científicos. Por primera vez en la historia de la humanidad se empieza a respetar la ciencia. Se empieza a respetar la ciencia porque todo el mundo quiere una vacuna para mañana y no la va a tener. Y no la va a tener porque se necesitan cubrir una serie de protocolos. Y además le estamos viendo las costuras al poder o a los políticos, en el sentido de que si bien necesitan la ciencia, la están obviando. Entonces, bueno, es importante que en este momento se cree país. Y país, yo tengo 11 años en Colombia y tiene que ver con otra pregunta de cuál ha sido su desafío más grande cuando tuvo que enfrentar, esa es la que viene, es cómo construimos país. Construir país desde la academia es que las bibliotecas funcionen, que tengamos redes de comunicación, que tengamos bibliotecas que podamos hacer. Y todo eso es inversión en algo que no es, que no tiene lustre en términos sociales si tú quieres ser ingeniero o quieres hacer otra cosa. Entonces, el punto es cómo hacemos para que la mayor parte de nuestros estudiantes se quede en el país y nos ayude a construir país. Y cómo hacemos para que la diáspora que está en cantidad de otros centros nos ayude a construir país. Porque en definitiva, digamos, lo que uno le gusta es la tierrita, lo que uno le gusta es la arepa, lo que uno le gusta son los olores y los sabores con los cuales creció. Entonces, el pensar que yo estoy formando estudiantes de exportación, a mí me saca profundamente la piedra, una tristeza muy grande. Y lo que y trato de hacer, y lo he hecho otras veces en mi vida y lo voy a seguir haciendo, es cómo creo infraestructura para que la gente se quede y sea competitiva. Y aquí voy a hacer un paneo rápido con qué es lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla. Si me, ya me autorizaste. Vale, permíteme un segundo, yo creo, listo, yo creo que ya puedes. Ok, déjame ver dónde estoy para compartir pantalla. Recuerden que pueden hacer preguntas no, a no, través. no, 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 no me deja, no me deja. Ok, déjame te hago host. Intenta otra vez. Voy para allá. Cualquier pregunta la pueden hacer acá en el chat, recuerden. Perfecto. Vamos a ver si Ya estoy puedes compartiendo compartir. la que no es. Estoy compartiendo la que no es. Chao, espérate. Déjame quitarla. Venir para acá. Comparto. ¿Dónde estoy que no te veo? Aquí estoy. Perfecto. Ok, voy. Perfecto, ya la Entonces, estamos viendo. una de las cosas que yo hago en esta segunda vida profesional son rayos cósmicos. Digo segunda vida y esta frase me parece preciosa, que es la sublime utilidad de la ciencia inútil, es de este Pedro Miguel Echenique, que es un tremendo físico español. Y este es un poco lo que yo hago. Y es eso, desarrollar capacidades, es capacity building que llaman los gringos. Bueno, las astropartículas son cosas que vienen de 400 sitios y tienen distintas maneras de ser detectadas, unas en satélites, otras con detectores abajo en tierra. Participo en la colaboración Lago. La colaboración Lago es una colaboración fundamentalmente latinoamericana y es el observatorio más largo del mundo. O sea, vamos desde México hasta la Antártida, tenemos detectores. Es una colaboración que no es centralizada, tiene grupos de trabajo y está en distintos sitios digamos, del globo de latitud. Y esa latitud lo que hace es que tiene distintas intensidades de campo geomagnético. Es un poco cómo está. Y lo chévere, lo atractivo de la colaboración Lago es que son detectores de bajo costo. Es decir, el nicho, el modelo de negocio de esta colaboración es crear detectores que los pueda comprar una universidad como la Universidad Industrial de Santander. Es decir, no estamos haciendo grandes cosas, ¿no?
Apuntamos a estudiar clima espacial, es decir, cómo el Sol modula el flujo de rayos cósmicos, y esta es un poco la ruta que hemos seguido, de la actividad solar hasta que llega a las señales. En definitiva, lo que vemos constantemente es esto, que te viene la eyección de masa coronal, y eso te va modificando las líneas de campo geomagnético hasta que esas líneas tienen ese toque ahí y se hacen las preciosas auroras boreales y australes, ¿no? Lo otro que vemos son estos que se llaman la modulación que los rayos cósmicos tienen. Sencillamente, cuando viene una eyección de masa coronal, barre completamente la lluvia que normalmente recibimos. Y entonces, en algún momento, a mí me gustó este área porque tenía tres cosas que para mí son fundamentales, que son datos. Alguien tiene su instrumento, que es de bajo costo, tiene cómputo, tiene una cantidad de simulaciones que tiene en ese momento, y adicionalmente tiene datos. ¿Okay? No solamente yo tengo simulaciones, sino tengo el instrumento y tengo datos con los cuales puedo hacer machine learning y todas las cosas que están surgiendo. Entonces nos planteamos ver si eso servía para algo, y empezamos a darnos cuenta que la cantidad de rayos cósmicos que uno recibe a la escala del nivel del mar son nada menos y nada más que 100 veces menos que las que recibe en vuelos comerciales. Y empezamos a estudiar el impacto de la actividad solar en los tejidos, y vemos ahora lo mismo que hicimos allá, pero en vez de señales tengo daño celular. Y nos seguimos planteando de que si podíamos utilizar lo inútil de los rayos cósmicos para otra cosa, y sacamos muografía. Y empezamos a ver si se podía utilizar en Colombia. Y efectivamente empezamos a ver que Colombia tiene volcanes, se podían utilizar volcanes. Hicimos el estudio detallado entre todos los volcanes de Colombia hasta que encontramos, bingo, uno donde pudiéramos trabajar, y es el volcán Machín, que queda en el centro del país, en el Tolima. El volcán Machín tiene esta carátula, este es el volcán Chévere, esto fue el cráter del volcán, y se voló y quedó este tapón. Y es exactamente lo que hizo en México el volcán El Chichón o Chichonal. Mírenlo aquí, qué bonito. Y mira lo que pasó en el 82, que es la erupción volcánica más grave que ha tenido México en toda su historia. Pues bueno, nada, montamos ¿qué pasó acá? ¿Dónde estoy? Que se me trancó esto. Ok, ya. Okay, sí. No, se atapuzó. Entonces, nada, estudiamos el volcán y hicimos simulaciones. Están saliendo ya, han salido varios artículos y van a seguir saliendo de cosas que hemos hecho con muografía en volcanes colombianos. Este es nuestro juguete. Fue construido todo en Colombia, hecho en Santander, full, con todos los juguetes y con todos los avances que podíamos tener. Y luego muchas de esas cosas las aprendimos en el Observatorio Pierre Oyer, que es el observatorio de rayos cósmicos de ultra alta energía más grande del mundo. Y ahí, sencillamente, yo de esto sabía poco cuando llegué a Colombia. Mi formación es astrofísica relativista. O sea, yo hago, de posgrado y de 10 años de trabajo, hago modelos estelares relativistas, huecos negros y estrellas de neutrones, ecuaciones de estado y cosas de esas. Y me moví a otro área, y me moví a los 50 años a hacer física experimental después de ser físico teórico. Entonces el observatorio tiene estos detectores, que son detectores de agua Cherenkov, y unos telescopios de fluorescencia. Y con esos telescopios, un observatorio híbrido, miren los telescopios de la vaina, los detectores, son entre aquí y aquí hay 1,5 kilómetros, son 1.600 detectores, y son 3.000 metros cuadrados de área de detección. Y como yo no sé nada de rayos cósmicos, nos metimos en la colaboración en una cosa que se llama Cosmogeofísica, que era los parias, el grupo de la gente que no trabaja con los datos críticos del observatorio.
Y es chévere porque entonces nos dejan hacer con los datos todo. Y todo lo primero que hicimos fue, hicimos un sistema de Machine Learning para utilizar la temperatura de 7 termómetros que tienen los tanques, y eso nos permitiría medir la temperatura si las calibrábamos con estaciones meteorológicas de verdad. Y funcionó. Tenemos ahora 20 años de datos de variación de temperatura en la parte argentina. Esto lo hicimos también con los GPS, y ahora estamos emocionadísimos estudiando ELFs, que son de descargas atmosféricas eléctricas en en la patica de la ionosfera. Y esto se ve, esta es la descarga de un rayo cósmico en uno de los detectores de fluorescencia, y miren qué linda esta sonrisita. Esta sonrisita es el borde del ELFs. Entonces, se está haciendo, y ver cómo se relacionan con los rayos. Y para seguir ahí, decidimos ver si los rayos cósmicos pueden detectar minas antipersonales. Las minas antipersonales, ustedes se imaginan que en Colombia es importante. O sea, si ustedes ven acá, después de Afganistán, venimos nosotros, ¿okay? Como daños a personas. Y me acordé de Predator, que dice que si sangra puede morir, así que sangró, y sí podemos detectar minas antipersonales muy tenues. Hay que ver cómo ahora armamos el detector con los rayos cósmicos. Es decir, podemos detectar estos picos que están acá, y esos picos que están acá nos dicen que ahí hay el componente que son mayoritariamente nitrógeno, porque las minas antipersonales acá en Colombia son distintas a las minas antipersonales que en cualquier sitio. Utilizamos los datos para dar clases en Física 1. Este es un curso de Física 1 que dimos en el 2014, y que utilizó datos para encontrar Forbush, esos decrecimientos de cuales le hablé. Trabajamos, le dedico una cantidad de tiempo nada despreciable a la divulgación y el outreach. Creo que por ahí hay que formar las nuevas cosas. Y esto es otro de los proyectos en donde estamos metidos, que es hacer una red ciudadana de monitoreo ambiental. Sencillamente era un pedazo de nuestro detector. Yo tengo que medir la presión y la variación de temperatura para poder reescalar el flujo de rayos cósmicos. La independizamos y creamos una red en Bucaramanga, y esa red en este momento sigue funcionando, a pesar de la pandemia. Estos son las dos cajitas que están así. Se llama Red Ambiental de Monitoreo, Red Ambiental Ciudadana de Monitoreo, como proyecto. En esa idea de crear país, construimos un proyecto Erasmus, y ahora estamos armando una maestría entre los 4 países. Son 5 países bolivarianos, entonces son 4, es decir, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Y son 8 universidades, 2 en cada país, y la idea es hacer una maestría. Por eso digo que tenga 3 ejes. Uno, física de partículas, y recientemente metimos sistemas complejos. Otra de instrumentación, es decir, que ustedes puedan hacer instrumentos, y otra de análisis de datos. Ahí lo que estamos es armando a alguien que pueda hacer un doctorado en física de partículas experimental, pero también pueda ir a la industria. De hecho, tenemos 2 empresas, una de software que está en Medellín y otra de software que está en Lima, que son socios del proyecto. Y ese fui yo. Perfecto, muchas gracias, profe Luis. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta muy rápida, es que no me parece escribirla. Yo quisiera preguntarle al profesor Luis si de alguna forma tiene apoyo institucional, gubernamental, o sea, local, o sea, me refiero gobierno nacional. No. Es decir, vamos por partes. El telescopio MUTE fue un proyecto financiado por Colciencia. Es decir, Colciencias nos financió, y eso nos permitió armar eso. Y como te digo una, te digo otra. Cuando tenemos listo el telescopio, vamos para el volcán, ¿no? ¿Para qué? Si ustedes ya cumplieron con todo lo que se propusieron en el proyecto. No, mira, que lo que pasa es que el telescopio es para los volcanes.
no es para tenerlo parqueado en la universidad. No, pero si ustedes ya publicaron todo lo que dijeron, graduaron a todo, que nada, nos quitaron el 30% del proyecto, porque, ¿para qué? Entonces, te digo una y te digo la otra. Sin embargo, hay que agradecer que esto lo hemos hecho con financiamiento del gobierno. Financiamiento institucional, la suscripción, el pago por pertenecer a OYE lo cubre la UIS. No ha habido forma que lo cubra Colciencia. Es decir, es una colaboración internacional como lo es Atlas, como lo es MS, como lo es en donde tú te afilias como país. No, aquí no. Entonces, digamos, te puedo decir todos esos entretelones, pero, y luego lo otro es, tú buscas financiamiento internacional, en el caso, digamos, mío. Sí, claro. Yo no me quedo con los brazos cruzados porque hay muchas cosas que se pueden acceder por otros lados. Muchas gracias. Vale, gracias. Milo. Y lo Sí, que yo creo gusto que también verte. Hola Luis, qué gusto verte también por ahí. Hemos trabajado en divulgación hasta ahora. Ojalá vamos a trabajar en investigación. Tengo un par de preguntitas pues relacionadas con el tema de investigación y es que a mí me gustó mucho escuchar que hayas cambiado, que estés inmerso en tantos temas de investigación diferente y ya que hoy el tema es este. Yo creo que voy a preguntarte, uno, ¿qué tanto crees que influye el tema de investigación que se aborde en un posgrado, llámese, incluso desde los pregrados, pregrado, maestría, doctorado, con el tratar de involucrar una vida profesional en nuestros países para el desarrollo de nuestros países? ¿Qué tan fácil es hacer ese cambio? Mencionabas hace un rato que teniendo 50 años cambiaste de teoría a física experimental y que nos cuentes un poquito de eso. Y la segunda pregunta es sobre tu opinión sobre el rol que tiene la empresa privada en la investigación fundamental, en investigación, bueno, básica y aplicada. Y si nosotros como comunidad académica deberíamos pensar en involucrarnos algunos con la empresa privada y tratar desde allí de generar estos lazos colaborativos gubernamentales y con las instituciones académicas universitarias. Dale, las dos. Vamos por la primera. Y ustedes me han hecho recordar cosas que a mí se me habían olvidado. Cuando yo iba a hacer mi tesis de pregrado, obviamente era militante, ¿no? Cambio social, el 8 de octubre, vainas de eso. Lo más fácil que a mí me tocaba era hacerla en rayos X, en difracción de rayos X, que había un grupo decente. Pero resulta que a mí no me gustaban los profesores. Y era el otro elemento que ustedes me han hecho recordar. Yo me llevaba bien con tipos rabiosamente teóricos. Y si tú ves mi tesis de pregrado, es una locura. Bueno, no voy a hablar más porque Nicolás Bernal trabaja en el formalismo de Proca. Y yo lo que hice fue unas ecuaciones de movimiento del campo de Rarita-Schwinger para determinadas situaciones. Entonces, pero me divertí. Me gustaba trabajar con alguien y lo disfruté mucho, ¿no? En el camino, yo siempre he dicho que uno no es marciano. O sea, tú no estás acá y no estás desconectado del mundo. Bueno, muchos colegas, hay otros colegas que sí, pero en general hay una vaina donde tú vas al mercado, ves la gente. Y cuando trabajamos con Hernán Azorey, que es quien sabe de rayos cósmicos y que me enseñó montones de cosas, montones de tardes, viernes en la tarde como hoy, nos sentábamos a pensar que no se podrá hacer algo con los rayos cósmicos, que podamos hacer algo que no sea el espacio. Y en el medio de hacernos esa pregunta surgió los daños a las tripulaciones, a la salud de la tripulación, con rayos cósmicos, porque sencillamente mi detector de agua Cherenkov ahora son 60 litros. Y yo lo que quiero ver es qué es lo que le pasa adentro y ver lo que le pasa con la cédula. Luego surgió lo de demografía y luego yo me quedé con el impulso y surgió lo de las bombas antipersonales. Entonces, hay esa necesidad de uno de ver qué inventa para hacer cosas. Cuando estaba en Venezuela, la necesidad de hacer una herramienta, o sea,
uno en nuestros países dimensiona su problema a los recursos que, como decía Zaida, son muy limitados. Y entonces, como tú tienes que te sufres tanto para los recursos, entonces tu problema hace así, taca, 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 y se convierte en un problema de laptop, porque tú no tienes otra vaina sino un laptop. Entonces no te plantea, efectivamente, una cosa seria. Y bueno, se me ocurrió hacer un centro de supercomputación de cero, pero entonces no había redes. Estamos hablando de el 91. Si tú ves, Tim Berners-Lee en el 92 sacó HTTP. En noviembre del 92 yo conecté a Venezuela, o sea, mi grupo de investigación conectó a Venezuela a Internet. Y vimos a Tim Berners-Lee, el Gopher, que él había hecho, y el HTTP en primera mano. Entonces, vuelves otra vez a hacerte preguntas y a revisar cosas. ¿Okay? Cuando me vine para acá, me vine por dos razones, porque yo saqué mis cuentas allá y vi que no iba a haber interés por la ciencia y todo lo que yo había hecho, todo lo que yo hice durante 30 años, pues sencillamente iba a desaparecer. Desapareció. Y hubo la oportunidad de saltar para acá y abrieron un puesto. Ya yo venía trabajando con la Universidad Industrial de Santander hacía 10 años. O sea, yo llegué acá y yo tenía amigos, tenía estudiantes en común. Y entonces dice, bueno, esta es la oportunidad, cambio de área. Y traía el bichito de astropartículas como esa posibilidad. Pero tenía que hacer física experimental. Y yo, bueno, nada. Hice computación de alto rendimiento otras veces, déjame ver cómo hago física experimental acá. Y me metí. Y poquito a poco. Entonces, no es que yo sea Superman, sino sencillamente tú vas trabajando y haciéndote preguntas y ver qué necesitas para responderlas. Y tienes una suficiente amplitud y flexibilidad para aprender cosas rápido. Tienes hueco. No las sabes así al dedillo, ni te interesa. Entonces, va por ahí. Y eso se lo digo a todos. No se angustien porque ustedes quieren saber todo mañana, todo. No, no, no. O sea, uno vive intensamente como si se va a morir mañana, pero no va a pasar. ¿No? Tiene que seguir en eso. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, Nicolás Bernal, voy a compartir mi pantalla y ya regresamos a un par de preguntas. Nuestro segundo invitado, entonces, es Nicolás Bernal. Muchas gracias, ¿me escuchan? Sí. Gracias, Alejandro, por la invitación. Entonces, pues empiezo presentándome, ¿no? Soy físico de la Universidad del Valle. Primero, cuando hice la tesis de pregrado quería hacer teoría de cuerdas. Y eso, entonces empecé con cosas muy formales. Y de una cosa, creo que respondí una de las preguntas, que yo no me acuerdo cuál era exactamente que hiciste. Acá te las puedo mostrar. Vale. Bueno, algo que resultó muy beneficioso. Entonces creo que el evento más beneficioso fue en ese momento. Estaba como a punto de terminar, no sé, el 9º semestre o algo así. Y tuve la oportunidad de ir a una escuela de cuerdas en Brasil, en São Paulo. Y esa escuela cambió mi vida. Y cambió mi vida porque me di cuenta que las cuerdas no eran para mí. Que yo quería hacer física de verdad, como decía un poco Luis, con datos y eso, y no cosas tan matemáticas. Entonces, creo que eso cambió mi vida. Entonces, después de esto, terminé el pregrado ya sabiendo que no quería hacer cuerdas, sino cosas más, pues de partículas sí, pero más cercanas a la realidad, digamos. Entonces me voy a Francia a hacer una maestría en París, ¿no? en cosas, digamos, de fenomenología de partículas. Entonces hago la maestría, hago el doctorado, allí también en el laboratorio de física teórica de París. Y en ese momento lo hago en supersimetría y Higgs. El Higgs no había sido descubierto en ese entonces y todavía la gente creía que existía la supersimetría.
Entonces era una tesis en el bosón, acerca del bosón de Higgs y en modelos supersimétricos era la locura, pues. Y ahí otra de las preguntas que ya tampoco me acuerdo cuál era, como de los eventos difíciles o cómo los solucioné, es que como decía ahora Valentina, en Francia la tesis son 3 años. Y, y uno para aplicar a postdocs, bueno, yo hago más con más partículas, hay que aplicar típicamente un año antes. O sea, cuando llevas 2 años de investigación, tienes que aplicar porque, vale, pues porque esos son los plazos, ¿no? Entonces creo que de eventos complicados es que durante mi tesis de 3 años, que digamos que son efectivamente 2 porque después de 2 años tienes que aplicar tu doctorado, mi director de tesis le dio la maravillosa idea de tener 2 hijos, no de tener gemelos, sino tener uno y después del otro. Entonces, para él en ese momento, pues el pobre cariñito era su última prioridad y mi tesis de doctorado fue muy dura en ese sentido, porque estuve básicamente solo. La idea es que uno al final de la tesis sea capaz de hacer investigación, ¿no? Pero al final, no al principio, hacer investigación uno solo. Entonces, fue un periodo más que traumático. Y bueno, digamos que sobreviví con más pena que gloria, pero bueno, y terminé un poco hasta el culo de este man y de no estar grabando esto, ¿no es cierto? Sí, lo estamos grabando. Bueno, ¿cómo se edita? Y entonces, bueno, después hice una serie de postdocs y esto es un recorrido que tampoco me esperaba porque, no sé, supongo que antes uno pensaba, bueno, ahora lo veo cuán ingenuo era, que era algo, digamos, muy académico, que uno hacía como el pregrado, la maestría, el doctorado, y ya está. Después uno decía, pues me quiero ir a tal universidad a trabajar y ya está. Y sorpresa, sorpresa, hay que hacer un postdoc, y un postdoc no es suficiente, sino 2, 3, e en total hice 8 años de postdoc. Entonces después hice un año, bueno, y me encantó porque tuve unos sitios maravillosos, ¿no? Uno en Barcelona, después un año en Lisboa, después 3 años en Bonn, y después ya quería volver a Latinoamérica, entonces fui 3 años a San Paulo, al ICTP de recorrido, me ido reorientando cada vez más, digamos, de partículas, colliders. Perdón, Nico. Creo que se cayó un poquitín. Nos quedamos cuando te fuiste a Barcelona. ¿Ya no te escuchamos? Sí, de postdoc, sí. Entonces... Bueno, estuve en Barcelona un año, después un año en Lisboa, 3 en Alemania, en Bonn, y después 3 en San Paulo, en Brasil, en el ICTP de San Paulo, y desde hace 4 años estoy acá. Entonces, cuerdas en pregrado, después en el doctorado quería hacer más, bueno, hice más fenomenología en colisionadores, en el LHC, Higgs, supersimetría, y después me iba metiendo más en materia oscura y cada vez más en el área de cosmología. Entonces, típicamente, bueno, producción de universo primordial, y bueno, cómo se detecta directamente producción en colliders y conexiones con el universo primordial tipo inflación. Entonces, sí, ese ha sido un poco mi recorrido. Y estoy, como le dije, en Colombia, en Bogotá, desde hace 4 años, feliz de estar de regreso. Pues, como decía Luis, creo que, claro, la investigación nos encanta y eso, pero también la idea como de formar país me parece que es fundamental, no sé. Entonces, pues no sé, digamos que yo si puedo estar ahí investigando en Europa o algo así, pues listo, pero el impacto creo real que yo puedo tener allí es básicamente cero, porque si no estoy allí, hay 1000 personas que hacen lo mismo que yo y seguro de forma mejor. Acá creo que lo que podemos hacer es mucho más interesante porque somos menos, hay menos personas, también eso es más duro, es mucho más hostil las condiciones
acá. Pero bueno, esto no hay que para sacar esto adelante, ¿no? Vale. Todavía está un poco... Ok, ¿me escuchan? Ahora sí, creo que está un poquito inestable la conexión. Sí. Listo. Bueno, sí, sigue. Ya te escuchamos otra vez, Nico. ¿Qué me falta? Vale. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Un proyecto de investigación? No, yo no sé. Esa es la pregunta de siempre. Quiero decir, creo que el punto es cómo escoger al principio de la carrera el proyecto de investigación. Y es súper duro porque para esto uno necesita como una visión global, sobre todo es qué vale la pena investigar. No sé, una cosa es, si está de moda, es una opción, pero bueno, es como siempre las modas, ¿sabes? Algo pues, que te guste, como decía un poco Luis, que te haga feliz, que te interese, que querés, porque te vas a meter mucho tiempo, pero es una pregunta que realmente no es trivial, porque no es solamente algo tuyo, sino que vos querés. Es una investigación, digamos, que va coordinada con más gente en el mundo, entonces es, es, es algo realmente no trivial. Y eso va como con la última pregunta, que es cómo saber si lo que uno hace es suficientemente bueno y si el avance es lento o rápido. Yo creo que, pues no sé, digamos que esa duda la tengo, perdón, se me está desconectando. Esa duda la tengo desde el principio, pero todavía está. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan relevante es lo que estoy haciendo? No sé, si le va a interesar al resto de la comunidad. No sé, yo lo hago porque son preguntas que me interesan y me causa cosas, no sé, dudas no triviales, difíciles de responder para todo el mundo. Claro. ¿Ahí? Sí, sí. Ok. Bueno, Nico, muchas gracias por atacar las preguntas. Al final teníamos un problema como de conexión, pero no sé si es mi conexión o es la de Nico como tal. Pero bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Déjenme reviso el chat. ¿Alguna pregunta de nuestros participantes? Yo tenía una pregunta, es más como relacionada a esa parte que mencionabas de lidiar de si lo que haces tiene como algún, o sea, la pregunta era más enfocada, es que durante tu proceso tú nunca te sentiste como abrumado por esa pregunta, es decir, como que realmente no, en algún momento te sentiste muy abrumado respecto a la pregunta de que si lo que hacías tenía sentido o si tenía alguna, como... Sí, sí, pero todavía no creas que eso es, que cuando hacía el doctorado lo tenía, pero ahora ya estoy seguro de lo que hago, no. Es igual. Pero no sé, si tal vez sea inseguridad mía en personalidad o qué. Ups, me quitaron el video. Pero no sé, una pregunta que sigue válida, por lo menos en mi caso, y es, Okay. no sé, hay cosas que que se me ocurren, pero y nadie las ha respondido, es porque no son interesantes o porque es que tengo una idea genial y nadie se le ha ocurrido a y, y eso no sé, pero no sé si me causa, si realmente disfruto responder esa pregunta, estoy feliz de hacer el artículo, de hacerlo lo más rápido posible, de publicarlo, y pues ya veremos. Lástima, ¿no? Y si la cago, pues seguramente no la va a cagar muchas veces en los artículos, pero pues, así es, ¿no? Pero normalmente uno conversa con los colegas, digamos, porque a ti no se te ocurre la pregunta completa, sino se te va ocurriendo una preguntita y luego va creciendo.
Y para eso son los congresos, para eso son los cafés, sobre todo los coffee breaks de los congresos. Y yo creo que cada vez más es más fácil hacerle un toque a alguien y decirle, loco, se me está ocurriendo esto y tú crees que eso. Y ojo, puedes recibir respuestas negativas con el cuento este de las minas antipersonales. A nosotros se nos ocurrió sencillamente porque era más o menos fácil, ¿no? Hay un par de proyectos grandes en el mundo de identificar la humedad de los suelos, 10 metros de suelo, con neutrones lentos que salen a partir de radiaciones cósmicas. Entonces, esos proyectos están funcionando, hay detectores que hacen eso, son caros, todo lo que tú quieras. Y el cuento ese del si Sandra puede matar de Predator, era eso, ¿no? Entonces, tú pasé por UCE y que tengo allá estudiantes y amigos y le eché el cuento. Me dijo, no, ahí no sale nada. Después pasé en ese mismo viaje porque tenía el gusanito, por Sheffield con otros amigos, no, ahí no sale nada. Entonces dije, no, me da la gana. Hicimos la simulación en Janford con mucho detalle de todos los compuestos que forman una bomba de esa, una mina. Entonces, y si sale, entonces listo. Y eso tiene que salir publicado antes que termine el año de 2020. Es decir, tú te haces la pregunta, puede ser una pregunta loca, la compartes con los de la comunidad y puede haber respuestas que te dicen, no, deja eso, que ahí no va a salir nada. Y ahí depende de lo cabezadura que uno sea para seguir, tratar de responder esa pregunta, que es un poco lo que dice Nicolás. Si yo tengo el pálpito que ahí tiene que salir algo, le sigo dando. ¿Okay? Vale, gracias. Alexander Bonilla tiene una pregunta. Hola, hola. Hola, Alex. Profesor Núñez, Alejandro, Nicolás, Zaida. Qué gusto volver a verlos. Y al resto, Milo también. Un placer. Varios. Yo estaba pensando, disculpen el ruido de fondo, están vendiendo aguacates. No, eso es normal. ¿Cómo lo olvido? Salió el aguacate al precio de lo que dijo Petro, pero bueno, más caro que el petróleo. Yo estaba pensando mucho en lo que están hablando, conozco más o menos el trabajo de varios de ustedes, de profesor Núñez, admirable, de Nicolás también. En lo personal, yo veo que nos conocemos con varios de ustedes desde hace un tiempo y para mí es gratificante ver cuánto han avanzado, digamos, en sus carreras específicas, profesionales, todo esto. Pero también, y me parece muy importante, digamos, el trabajo que se está haciendo aquí en RECA para las personas que vienen, digamos, comenzando. Y yo pienso en una analogía y es una pregunta sobre todo para los dos expositores de hoy, pero pues para el resto en general. Yo puedo hacer, digamos, como una analogía también y es con respecto a la ciencia, bueno, puede ser las ciencias en general en Colombia, ¿no? Las ciencias físicas en este caso, la astrofísica, la cosmología, todo esto. Colombia realmente a la actualidad no está, digamos, en el mapa internacional como países como México, como Brasil, como Chile, como Argentina. Nosotros sabemos todas esas diferentes circunstancias. Y yo quisiera, digamos, preguntarles, haciendo como una analogía, aquí el tema de hoy es, digamos, cómo iniciarse en la investigación o como investigador, ¿no? Para una persona. Pero ¿cómo iniciamos a Colombia en la investigación en general? Para que comience a surgir, a verse en el mapa. Digamos, nosotros también estamos en ese mismo estadio, por decirlo de alguna manera, en el cual estamos comenzando. Sí, tenemos muchas direcciones, hay muchas propuestas. Hay lo de la Unión Astronómica Internacional recientemente, Colombia entró
hacer parte, lo de la Oficina para el Desarrollo ante la Unión Astronómica Internacional. Sí es cierto y se han hecho grandes esfuerzos, lo reconozco, pero realmente cómo llevamos a Colombia a ese punto donde al menos a nivel latinoamericano llegue a ser visible ante la comunidad científica, a latinoamericano e internacional. Entonces, esa es mi pregunta básicamente. Gracias, Alex. Tenemos Luis Nicolás, como en los programas de concursos. Luis. Lo primero es activar el micrófono. Ahí fue Nicolás Bernal, listo. Pero Nicolás dijo Luis. Ok, Luis, te escuchamos. Yo creo que conecta con lo que había comentado Luis de que funciona la biblioteca, de que hayan recursos. Sí. Pues yo estaba buscando que Colombia en este momento está por detrás de esos países. O sea, no es que está muy lejos, olvídalo. O sea, ha habido una profesionalización de la investigación y gran parte del cambio en estos 20 años que yo he estado cercano los primeros 10 e inmerso los segundos 10 del trabajo con la comunidad académica colombiana, hay un crecimiento, hay un repunte, hay un resurgir, ¿no? Entonces, y muchas de esas cosas que tú mencionaste son hechas por esa comunidad que regresa. Ya, Jaime Forero tiene una capa de Superman que la tiene puesta y tiene la camiseta completa para construir esos enlaces y esos contactos con toda la... Y el networking que se está haciendo es importante. En la misma UAM, la gente que está ahí está viendo a ver siempre, desde que estaba Marta ahí, cómo está conectada con el mundo y cómo se arma juego. Entonces, no es tan que ciertamente no hay una comunidad con la madurez de la comunidad brasileña, de la comunidad argentina, de la comunidad mexicana y comunidad chilena, para ponértelo, que boxean en otra división. O sea, nosotros estamos boxeando en una división que no son los pesos pesados o los welter, estamos mosca por ahí. Entonces, eso por un lado. Entonces, sí hay. Luego lo que hay que empezar es a abrir espacio. Es decir, que, que, que la presión por parte de las nuevas generaciones se sienta. ¿Okay? Entonces, ahí es de donde yo creo que hay que afincarse. Y entonces luchar por la biblioteca, luchar por los centros de supercomputación, luchar por que las redes académicas funcionen, por esa infraestructura que soporta la investigación. Entonces, yo no soy tan pesimista en lo absoluto en el futuro de la actividad académica colombiana y te juro que estoy remando muy en esa dirección. ¿Estás en mute, Alex? ¿Dónde está Nicolás que me soltó me empujó al ruedo? Te invité. Sí, yo pienso también, Nico, tal vez sí, Tú. para complementar lo que te habían preguntado y podrías desde tu experiencia en la UAM, porque pertenecen a la colaboración Atlas de Altas Energías, también sobre ese esfuerzo podrías comentar y cómo se podría replicar para que, como decía Luis, las universidades hagan parte también de esos experimentos. Sí, como un poco lo decía Luis hace un momento, con Atlas, que la Universidad de Nariño es la única colombiana en la que está en Atlas, y esto es una experiencia, bueno, eso es básicamente Marta Lozada la que hizo todo esto. Hay una cosa que es particularmente complicada y es que todo ha sido realmente, digamos, ha sido impulsado por la universidad y no por conciencias como creo que debería ser. Por ejemplo, hay que pagar anualmente una plata a la colaboración para ser parte, ¿no? Y eso, si bien, más o menos en todo el mundo, son los países los que pagan
para hacer digamos, unas inscripciones anuales nacionales en universidad de esfuerzo. Y esto es pues un problema grande porque estos son costos altos y en francos suizos, ¿no? Entonces es un papel que debería jugar con mi ciencia ahora y que no lo está haciendo claramente. Por otro lado, lo que decías como del rezago, creo que eso se está en el rezago de Colombia. Pues yo estoy más en el área de altas energías. Supongo que con ustedes más astros sea un poco parecido, pero creo que nos estamos fortaleciendo mucho últimamente, en los últimos años. Por ejemplo, creamos la Red Colombiana de Física de Altas Energías, el CONGEP, y esto lleva, no sé, algo así, digamos que un poco menos de 5 años. Y digamos, nos estamos formalizando ante el ICDP, ya tenemos proyectos, tenemos una plata que nos están dando, una financiación para hacer nuestros eventos. Estamos haciendo a nivel, digamos, de Colombia, el encuentro colombiano de cosmología, COCO, está haciendo que Colombia se vaya fortaleciendo como comunidad colombiana de altas energías. Y creo que es un primer paso para, bueno, pues para posicionarnos no tanto a nivel regional, sino mundial. Vale. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna última pregunta rápido antes de que acabemos la sesión? Nos quedaría más que agradecerle. Si quieres, Zaida, ¿quieres terminar? ¿Quieres mencionar algo al respecto? Quiero agradecerle mucho a los invitados. Los panelistas de hoy dieron una perspectiva muy, muy interesante con respecto a las dinámicas de investigación, cómo iniciarse. Nuestra idea es que luego queremos compartir con ustedes, digamos, una información muy valiosa que puede ser muy útil para casos específicos, que son, digamos, unos temas importantes. Queríamos hacerlo hoy, pero igual el tiempo es muy corto y pues podemos compartírselos, igual vía correo, igual es información que puede ser, digamos, consultada online. Y pues ya, recomendadísimo mucho el libro que el profe Luis, digamos que también me interesó mucho, lo va a leer. Entonces... Yo quería mostrarle algo que estaba buscando cuando quería que Nicolás fuera el que hablara primero para esto. Dame chance y lo muestro. Claro que sí. Listo. Ya estamos viendo tu pantalla, sí. Este es un gráfico de producción de artículos por países y puedes ver, obvio, Brasil y el índice y no sé qué. Puedes ver en segundo México, Argentina, Chile y no estamos tan mal. Es decir, en la geografía de América Latina, está bien, sí, está América Latina, pero en América Latina nos tenemos que medir, es decir, la luz se va en nuestros países, internet es difícil, esa es la liga. Sí. Entonces, puedes ver otros gráficos. Este es público, este es el Saimago Journal Research, no sé qué, del World Report. Entonces, no, hay la necesidad, esto que están haciendo ustedes es muy valioso, que es vincular la diáspora con quienes estamos dentro. Y ver cómo se establecen ese networking, esas redes que permitan conseguir financiamiento, no para sacar gente, para formar gente acá. La única manera como se construye el país es que haya gente remando de uno detrás para todo lo que yo dije, biblioteca, centro, no sé qué. Si no hay, sencillamente somos muy poquitos los que gritamos. Y eso era todo. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. ¿Querías decir algo? Un comentario solamente. Sí, yo de pronto no quería sonar tan pesimista. Yo sé todos los esfuerzos que se han hecho. Yo he participado personalmente de algunos de ellos.
para mí es grato ver, por ejemplo, esto de RECA, que sé que comenzaron con esto en un congreso en Bucaramanga, en el planetario también hicimos algunas cosas y ahorita se continúa, fantástico lo que habla, lo que dice Nicolás, los eventos que están haciendo de Coco, de Moca, bueno, tantas cosas, lo sé y he escuchado en algunas partes en el exterior algún reconocimiento que se hace hacia Colombia de algunos esfuerzos, claro, que se dirigen en esa dirección de crecimiento. Pero, por ejemplo, yo veo aquí mucha gente que está muy buen capital humano, súper profesional, súper preparado, y sé de mucha gente que, por ejemplo, quiere volver al país, por ejemplo, a trabajar, pero no hay dónde, por ejemplo. Esa es una cuestión que es, digamos, importante. Entonces, son, claro, todo eso en conjunto, las políticas gubernamentales que pues nosotros las conocemos perfectamente, la inversión de recursos, obviamente comparar, digamos, con ciencias, no sé, con la CAPES en Brasil, con ASIC, con ICETE, qué sé yo, todas estas entidades a nivel internacional, a nivel nacional en cada país, obviamente, son como ese tipo de cosas. Yo por eso todavía pienso, sí, sé que a nivel latinoamericano no estamos tan mal, ¿cierto? Tan mal, digamos, entre comillas, en ciertas cosas. Pero claro, sé que ahí se puede potencializar mucho más, efectivamente, y lo que dice el profesor Núñez, perfecto, o sea, crear capital humano aquí mismo y desarrollar aquí mismo y llevar todo eso para que Colombia comience a visibilizarse algo más, porque miren, no lo dudo, no tengo ninguna duda que el capital humano lo hay por todos lados aquí en Colombia y en todos los países latinoamericanos, pero pues obviamente las circunstancias de cada país hacen que esto se vea diferente y que, por ejemplo, mucha gente tan buena que hay se quede en el exterior, por ejemplo. Entonces, esa es como la cuestión hacia donde, digamos, pienso yo que se podría apuntar a mejorar en alguna medida. Es solo eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron hoy.